Me dieron 6 meses de vida y mi esposo planeó su boda con otra para el mes 7. Un diagnóstico puede hacerte perder algo más que la vida misma y lo viví en carne propia. Pero mientras él planeaba mi funeral y su nueva vida con ella, yo estaba planeando algo completamente diferente. Déjenme contarles quién era yo antes de que todo se derrumbara. Mi nombre es Victoria Sandoval y a mis 42 años había construido exactamente la vida que siempre soñé. Bueno, casi. Heredé una empresa mediana de distribución logística cuando mi padre falleció hace 10 años. La convertí en algo grande. 30 empleados, contratos con corporativos importantes, oficinas en 3 ciudades. Todo estaba a mi nombre por herencia familiar, algo que en ese momento me pareció una simple formalidad legal. Conocí a Roberto en una conferencia empresarial hace 16 años. Él trabajaba en consultoría. Tenía esa sonrisa que te hace sentir que eres la única persona en la habitación. Nos casamos al año siguiente. Fue hermoso. Íntimo. Perfecto. Cuando la empresa creció lo contraté como director de operaciones. Parecía lógico. Confiaba en él más que en nadie. Le di acceso a cuentas, lo incluí en decisiones estratégicas, firmaba documentos con mi autorización sin que yo revisara cada detalle. Éramos un equipo. O eso creía. Roberto era encantador con todos. Los empleados lo adoraban. Organizaba las posadas navideñas, recordaba cumpleaños, conseguía bonos extras para el equipo. Yo me enfocaba en números y estrategia mientras él manejaba lo humano. Funcionábamos. Hace 3 años contrató a Valeria como su asistente personal. 28 años, eficiente, siempre impecable con sus trajes entallados y su portafolio de piel italiano. Me cayó bien al principio. Organizaba su agenda perfectamente, nunca olvidaba un detalle, trabajaba hasta tarde cuando había proyectos urgentes. Roberto la elogiaba constantemente en las juntas. Decía que era la mejor contratación que había hecho. Yo trabajaba largas horas. Viajaba seguido. Confiaba ciegamente. Nuestra rutina era cómoda. Desayunábamos juntos cuando podíamos. Él llegaba tarde porque supuestamente cerraba tratos. Yo revisaba reportes hasta la madrugada. Los fines de semana salíamos a cenar, veíamos series, hacíamos planes para unas vacaciones que siempre posponíamos. No teníamos hijos. Lo intentamos años atrás, pero no funcionó y eventualmente dejamos de hablar del tema. La vida era predecible, estable, exitosa en papel. Nunca sospeché nada. Ni una sola vez miré su teléfono. Ni una sola vez dudé cuando decía que tenía junta con clientes. Ni una sola vez cuestioné por qué Valeria siempre estaba disponible para esas reuniones nocturnas. Qué ingenua fui. Todo eso cambió un martes de octubre cuando el doctor Ramírez me pidió que regresara a su consultorio para hablar sobre mis resultados de laboratorio. Dijo que era urgente. Su voz sonaba extraña por teléfono. Demasiado seria. Demasiado cuidadosa. Ese día mi vida perfecta comenzó a desmoronarse. Antes de continuar, familia, si estas historias te gustan dale like y suscríbete para más. Llegué al consultorio del doctor Ramírez un jueves por la tarde. Había pedido permiso en la oficina diciendo que tenía una cita de rutina. Roberto ni siquiera preguntó para qué. Estaba ocupado revisando unos contratos con Valeria. La sala de espera olía a desinfectante y miedo. Había otras 3 personas esperando. Una señora mayor hojeaba una revista sin realmente leerla. Un hombre joven tecleaba en su teléfono con manos temblorosas. Todos teníamos esa misma expresión de ansiedad contenida. La enfermera me llamó después de 20 minutos, que se sintieron como horas. Me llevó directamente al consultorio del doctor, no a la sala de examinación. Eso ya era mala señal. El doctor Ramírez tenía 50 y tantos años, cabello gris perfectamente peinado, lentes de armazón grueso. Llevaba 5 años siendo mi médico general. Siempre había sido cordial, optimista, tranquilizador. Ese día lucía cansado, viejo, incómodo. Me senté frente a su escritorio. Él abrió una carpeta manila, revisó unos papeles, se quitó los lentes, se frotó los ojos. El silencio se extendió demasiado. Entonces habló. Cáncer pancreático. Etapa avanzada. Los estudios mostraban metástasis. Había señales que probablemente ignoré durante meses. Esa fatiga constante que atribuí al estrés laboral. La pérdida de peso que celebré como beneficio secundario de tanto trabajo. Los dolores abdominales que calmaba con antiácidos. 6 meses de vida. Quizá 8 con tratamiento agresivo. Quizá menos. Las palabras rebotaban en mi cabeza sin realmente aterrizar. Seguía escuchándolo hablar sobre opciones de tratamiento,
oncólogos especializados, clínicas, porcentajes de supervivencia que sonaban como chistes crueles. 3%, 5%, números vacíos. Me extendió folletos sobre quimioterapia, grupos de apoyo, cuidados paliativos. Los tomé sin mirarlos. Mis manos se movían automáticamente, pero mi cerebro había dejado de procesar información. 42 años. Acababa de cumplirlos el mes pasado. Roberto organizó una cena sorpresa en mi restaurante favorito. Valeria ayudó con la reservación y el pastel. Qué irónico. Salí de ese consultorio en piloto automático. Caminé hacia mi auto sin recordar cómo llegué ahí. Me senté en el asiento del conductor y simplemente me quedé inmóvil durante no sé cuánto tiempo. El estacionamiento se fue vaciando. Las luces se encendieron. Comenzó a oscurecer. 6 meses. Todo por lo que había trabajado, todo lo que construí, todo lo que planifiqué para el futuro se desvaneció en una sola frase médica. No vería mi empresa alcanzar la siguiente década. No celebraría aniversarios futuros. No envejecería junto a Roberto. Roberto. Necesitaba contarle. Necesitaba su apoyo, sus brazos, su voz diciéndome que estaríamos bien, que lucharíamos juntos, que él estaría ahí. Después de 15 años de matrimonio, esto era exactamente para lo que prometimos estar juntos. En la salud y en la enfermedad. Conduje a casa con lágrimas nublando mi vista. Casi choco 2 veces. No me importó. Llegué cerca de las 8 de la noche. El auto de Roberto estaba en la entrada. Las luces de la sala estaban encendidas. Todo parecía normal. Común. Ordinario. Entré con los folletos arrugados en mi bolso y el diagnóstico que mandóme por dentro. Encontré a Roberto en la sala viendo televisión. Tenía una cerveza en la mano. Se veía relajado. Cómodo. Ajeno. Iba a cambiar eso en 30 segundos. 2/2. Me senté junto a Roberto en el sofá. Apagué el televisor con el control remoto. Él me miró sorprendido, ligeramente molesto por la interrupción de su programa. Aún no sabía que ese programa era lo menos importante que le pasaría esa noche. Le conté todo. El diagnóstico. El cáncer. Los 6 meses. Las palabras salían entrecortadas entre sollozos que no podía controlar. Esperaba que dejara la cerveza. Que me abrazara. Que me dijera que todo estaría bien aunque ambos supiéramos que era mentira. Su reacción fue extraña desde el primer segundo. Se quedó paralizado. Su rostro palideció, pero no del modo en que palidece alguien devastado por malas noticias sobre su esposa. Era diferente. Pánico, sí, pero pánico equivocado. Como cuando te descubren en una mentira y tu cerebro trabaja a toda velocidad buscando una salida. Me abrazó eventualmente. Dijo las palabras correctas. Que lo sentía mucho. Que estaríamos juntos en esto. Que buscaríamos las mejores opciones de tratamiento. Pero sus brazos se sentían rígidos. Mecánicos. Como actuando un guión ensayado apresuradamente. Esa noche durmió inquieto. Lo escuché levantarse 3 veces. Ir al baño. Caminar por la casa. Revisar su teléfono en la oscuridad tratando de ser silencioso. La luz de la pantalla iluminaba su cara con ese resplandor azulado fantasmal. Al día siguiente todo cambió. Roberto, que siempre desayunaba conmigo, apenas tocó su café. Dijo que tenía juntas todo el día. Salió de casa antes de las 7 de la mañana. Regresó pasadas las 11 de la noche. Olía a perfume que no era el mío. Un aroma floral dulzón que reconocí vagamente. Los siguientes días fueron iguales. Ausencias. Excusas. Reuniones urgentes. Clientes importantes. Proyectos que requerían su atención inmediata. Valeria siempre estaba involucrada en esas urgencias. Qué conveniente. Noté cambios sutiles que se volvieron obvios. Dejó de preguntarme cómo me sentía. No mencionaba doctores ni tratamientos. Evitaba tocarme. Se duchaba apenas llegaba a casa como lavándose algo de encima. Dormía cada vez más lejos de mi lado de la cama hasta que eventualmente se mudó al cuarto de huéspedes. Su excusa fue que no quería despertarme con sus idas al baño nocturnas. Que necesitaba estar descansado para manejar el estrés laboral adicional. Que era temporal. Mentiras. Comencé a notar las llamadas susurradas. Se encerraba en su estudio. Salía al jardín con el teléfono. Bajaba el volumen cuando yo entraba a la habitación. Siempre era trabajo. Siempre era urgente. Siempre era algo que no podía esperar. 2 semanas después del diagnóstico estábamos cenando en silencio. Comida que ninguno de los dos realmente comía. Él revisaba emails en su teléfono. Yo empujaba pasta de un lado a otro del plato. No pude más.
Le pregunté directamente si estaba teniendo una aventura. Las palabras salieron más calmadas de lo que me sentía por dentro. Casi clínicas. Roberto levantó la vista de su teléfono. Por un segundo vi algo cruzar su rostro. Culpa. Resentimiento. Fastidio. Luego esa máscara de esposo preocupado que ya conocía tan bien. No negó nada directamente. Eso fue lo que más me dolió. Un esposo inocente habría explotado en protestas inmediatas. Él simplemente suspiró. Se frotó la cara con ambas manos. Me miró con ojos cansados. Dijo que no esperaba que esto fuera tan complicado. Que estaba manejando muchas cosas. Que necesitaba espacio para procesar. Que mi enfermedad era difícil para él también. Para él. Me estaba muriendo y era difícil para él. No grité. No lloré. Algo dentro de mí se endureció en ese preciso momento. Como metal sometiéndose a temperaturas extremas y transformándose en algo más resistente. Más frío. Esa noche decidí seguirlo. 3 días después fingí tener cita médica. Salí de casa a las 2 de la tarde. Me estacioné a media cuadra de nuestra oficina y esperé. A las 3:20 Roberto salió del edificio. No estaba solo. Valeria caminaba junto a él. Demasiado cerca. Sus manos se rozaban con familiaridad ensayada. Se subieron al auto de él. Conduje detrás manteniéndome a distancia prudente. Los seguí hasta un café en las afueras de la ciudad. Un lugar discreto donde ningún conocido los reconocería. Me estacioné donde podía verlos a través del ventanal. Los vi besarse. No fue un beso torpe de aventura reciente. Fue cómodo. Practicado. Habitual. Entonces noté algo más. Valeria tenía su mano sobre su vientre. Un gesto protector e inconsciente. Roberto puso su mano sobre la de ella. Estaba embarazada. Me quedé sentada en mi auto viendo cómo mi esposo acariciaba el vientre de su amante embarazada. El café se veía acogedor desde afuera. Luces cálidas. Parejas tomando capuchinos. Música suave que probablemente sonaba de fondo. Una escena perfectamente normal de infidelidad, perfectamente ejecutada. No salí del auto. No irrumpí dramáticamente para confrontarlos. Algo más fuerte que la ira me mantenía clavada al asiento. Curiosidad morbosa. Necesidad de saber más. Instinto de supervivencia diciéndome que la información era poder. Me acerqué más. Había mesas afuera a pesar del clima fresco de octubre. Una pareja se levantó de la mesa directamente bajo el ventanal donde ellos estaban sentados. Caminé hacia esa mesa con lentes oscuros y una bufanda cubriéndome parcialmente el rostro. Me senté de espaldas a ellos. Lo suficientemente cerca para escuchar fragmentos de conversación. La voz de Valeria sonaba emocionada. Ansiosa. Hablaba sobre nombres de bebé. Sobre la habitación que quería decorar. Sobre cuándo podrían finalmente estar juntos abiertamente. Roberto le pedía paciencia. Decía que ya casi. Que solo faltaba aguantar un poco más. Que pronto todo sería de ellos. De ellos. Mi empresa. Mi casa. Mi vida. Todo sería de ellos cuando yo muriera convenientemente. Valeria preguntó si yo sospechaba algo. Roberto rió. Dijo que yo estaba demasiado ocupada sintiéndome enferma y asustada para notar nada. Que estaba consumida por el diagnóstico. Que era casi demasiado fácil. Casi demasiado fácil. Me levanté antes de hacer algo estúpido. Antes de voltearme y gritarles todas las palabras que se amontonaban en mi garganta. Caminé de regreso a mi auto con piernas temblorosas. Conduje a casa sin recordar el trayecto. Llegué a una casa que ya no se sentía mía. Todo lo que veía estaba contaminado. El sofá donde planeaban sentarse juntos después de mi funeral. La cocina donde ella cocinaría en mi lugar. La cama que compartirían en mi habitación. Fui directamente a su estudio. Roberto era meticuloso con sus contraseñas, pero yo conocía sus patrones. Fecha de nuestro aniversario. Cumpleaños de su madre. Combinaciones predecibles de hombre predecible. Accedí a su computadora en el tercer intento. Revisé su email personal. El que supuestamente solo usaba para cosas sin importancia. Había una carpeta etiquetada como proyectos archivados. La abrí. Encontré 2 años de evidencia. Emails entre Roberto y Valeria comenzando exactamente 3 meses después de que la contratara. Al principio profesionales. Luego coquetos. Después explícitos. Fotografías que nunca debí ver. Planes detallados sobre su futuro juntos. Pero lo peor estaba en emails más recientes. Conversaciones sobre esperar a que yo muriera. Valeria preguntando cuánto tiempo creía que me quedaba. Roberto especulando sobre tratamientos que probablemente me matarían más rápido. Discusiones sobre mi testamento.
sobre cómo asegurarse de que todo quedara legalmente a su nombre como viudo. Había consultado con un abogado sobre derechos de viudez, sobre cómo reclamar empresas dejadas por cónyuges fallecidos, sobre impuestos de herencia. Me estaba muriendo y él estaba haciendo planes financieros. Encontré un email particularmente revelador de hace 6 semanas. Valeria presionándolo para que aceleraran las cosas. Ella con 3 meses de embarazo y cansada de esconderse. Roberto explicándole que tenían que ser pacientes. Que si se divorciaban ahora yo podría cambiar mi testamento. Que el prenup que firmamos era férreo y no le daba casi nada en caso de divorcio. Pero si yo moría estando casados, todo era diferente. Imprimí todo. Cada email. Cada foto. Cada conversación incriminatoria. La impresora escupía página tras página de traición documentada. Las guardé en una carpeta que escondí en mi auto. Regresé a la computadora. Busqué más. Encontré estados de cuenta que no reconocí. Roberto había abierto líneas de crédito usando la empresa como aval. Pequeños préstamos que individualmente parecían insignificantes, pero que sumados representaban casi $200,000. Dinero que había transferido a cuentas que compartía con Valeria. Estaba robándome mientras esperaba que muriera. Revisé las redes sociales de Valeria. Su perfil público era profesional y aburrido. Pero tenía un perfil privado con nombre falso que encontré referenciado en los emails. Entré usando una cuenta falsa que creé. Ahí estaba todo. Fotos de ellos juntos en hoteles. En restaurantes alejados. En viajes que él supuestamente hacía por negocios. Publicaciones sobre su bebé en camino. Comentarios de sus amigas felicitándola por finalmente haber encontrado a alguien que la valorara. Una publicación reciente mostraba fotos de casas. Valeria había estado buscando propiedades. Casas grandes con jardines amplios. Perfectas para familias. Comentaba sobre cuál le gustaba más. Sobre empezar de nuevo en un lugar donde nadie los juzgara. Empezar de nuevo con mi dinero en mi casa después de mi muerte. Cerré la computadora. Guardé toda la evidencia. Me senté en el estudio de Roberto rodeada del olor de su colonia y de sus mentiras. El dolor inicial se había transformado en algo diferente. Más claro. Más afilado. Determinación fría como hielo. Iba a morir en 6 meses según el diagnóstico. Pero si tenía que morir no lo haría como víctima patética mientras mi esposo y su amante planeaban su futuro feliz sobre mi cadáver. Pasé el resto de esa tarde investigando. Tomando notas. Haciendo listas. Planeando. Roberto llegó a casa cerca de medianoche. Olía a ese perfume floral nuevamente. Se veía cansado pero satisfecho. Me encontró en la sala viendo televisión como si nada hubiera pasado. Me preguntó cómo estuvo mi día. Le dije que bien. Que había dormido mucho. Que me sentía débil. Me miró con algo que podría confundirse con preocupación si yo no supiera la verdad. Esa noche dormí mejor que en semanas. Tenía un plan. Los siguientes días Roberto dejó de fingir por completo. Era como si mi diagnóstico terminal le hubiera dado permiso para dejar caer cualquier pretensión de ser un esposo decente. La máscara se cayó tan rápido que resultaba casi impresionante su descaro. Comenzó a llegar cada vez más tarde. 10 de la noche. 11. Medianoche. Una madrugada llegó a las 3 de la mañana oliendo a alcohol, perfume y sexo. Ni siquiera intentó ducharse antes de meterse directamente al cuarto de huéspedes que ahora era oficialmente su habitación. Sus excusas eran insultos disfrazados de explicaciones. Cenas con clientes que se extendían. Proyectos urgentes que requerían supervisión nocturna. Valeria siempre involucrada en cada pretexto. Su nombre aparecía constantemente en sus justificaciones y ya ni se molestaba en notar lo obvio que sonaba. Una noche llegó con una mancha de labial en el cuello. Coral brillante. El mismo tono que Valeria usaba. Lo confronté parada en la cocina mientras él buscaba sobras en el refrigerador. Me miró con fastidio apenas disimulado. Dijo que necesitaba espacio. Que mi enfermedad era muy difícil de manejar. Que estaba bajo mucha presión en el trabajo. Que esto era demasiado para él. Para él. Dijo que necesitaba aire. Libertad para procesar todo sin sentirse asfixiado por mi constante necesidad de atención. Usó esas palabras exactas. Mi constante necesidad de atención mientras me moría de cáncer. Lo dejé hablar. Asentí. Actué como esposa comprensiva y culpable por ser una carga. Por dentro tomaba notas mentales de cada palabra venenosa. Dejó de dormir en casa algunos días. Decía que se quedaba en un hotel cerca de la oficina para evitar el tráfico matutino. Que necesitaba descansar apropiadamente para manejar el estrés del negocio. El negocio que yo construí.
la empresa que llevaba el apellido de mi familia. El legado que mi padre me dejó y que Roberto administraba como si fuera suyo. Sus llamadas telefónicas ya no eran susurradas. Hablaba abiertamente con Valeria desde la sala mientras yo estaba en la cocina. Conversaciones casuales sobre planes para el fin de semana. Sobre restaurantes que querían probar. Sobre muebles que ella había visto en una tienda. Actuaban como pareja establecida planeando su vida doméstica, mientras yo seguía técnicamente casada con él y viviendo bajo el mismo techo. Una tarde sus padres me llamaron. Don Ernesto y doña Lucía. Siempre habían sido cordiales conmigo durante el matrimonio, aunque nunca cercanos. Preferían mantener distancia emocional educada. La llamada fue surreal. Doña Lucía comenzó con condolencias por mi enfermedad. Expresiones de pena que sonaban ensayadas. Luego el tono cambió sutilmente. Mencionó que Roberto estaba pasando por un momento muy difícil. Que verme enfermar lo estaba destrozando emocionalmente. Que tal vez sería mejor para todos si yo consideraba dejarlo ser feliz durante este tiempo tan complicado. Dejarlo ser feliz. Básicamente me estaban pidiendo que le diera permiso oficial para su aventura porque mi muerte inminente era inconveniente para su bienestar emocional. No grité. No colgué dramáticamente. Les agradecí su llamada con voz tranquila. Les dije que lo consideraría. Que entendía su preocupación por su hijo. Colgué y agregué sus nombres a mi lista creciente de personas que lamentarían subestimarme. La humillación pública comenzó poco después. Empleados en la oficina cuchicheaban cuando pasaba. Conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a salas de juntas. Miradas de lástima mezcladas con curiosidad morbosa. Algunos lo sabían. Era imposible que no lo supieran. Roberto y Valeria ya no eran discretos en la oficina. Almuerzos juntos que se extendían 2 horas. Puertas cerradas en su oficina por periodos sospechosamente largos. Salidas tempranas los viernes para supuestos compromisos laborales. Mariana de Contabilidad intentó advertirme una tarde. Se acercó con nerviosismo obvio. Comenzó a decir algo sobre haber visto cosas que tal vez debería saber. Sobre lealtad hacia mí como fundadora de la empresa. Le agradecí pero le dije que ya sabía todo. Su expresión de sorpresa confirmó que los rumores eran generalizados. Si hasta Mariana, que trabajaba 3 pisos abajo, lo sabía, entonces prácticamente toda la empresa estaba al tanto. Era la esposa moribunda y engañada que todos compadecían en privado mientras fingían no notar nada en público. Roberto trajo a Valeria a una cena corporativa. Una cena donde se esperaba que asistiera con esposas y parejas. Él llevó a su asistente embarazada de su amante como su acompañante oficial. Yo no asistí. Estaba supuestamente demasiado enferma. Demasiado débil. Confinada en casa por mi condición terminal. La verdad es que me quedé en casa investigando más. Documentando más. Planeando más. Contraté a un investigador privado. Un hombre discreto recomendado por mi abogada Marta. Le di toda la información que había recopilado y le pedí que consiguiera más. Me entregó un informe una semana después. Fotografías de Roberto y Valeria entrando y saliendo de hoteles. Videos de ellos besándose en estacionamientos. Registros de transacciones con tarjetas de crédito corporativas usadas para cenas románticas y regalos caros. Evidencia de transferencias bancarias irregulares. Préstamos corporativos que Roberto había autorizado sin mi conocimiento usando su poder como director de operaciones. Dinero desviado sistemáticamente durante meses. No solo me estaba engañando. Me estaba robando activamente mientras esperaba heredar todo legalmente cuando yo muriera. El investigador también descubrió algo interesante. Valeria había renunciado discretamente a su departamento actual. Había puesto depósito en una casa. Una casa grande en un vecindario caro. Una casa que costaría exactamente lo que Roberto había desviado de la empresa más lo que esperaba heredar pronto. Ya estaban construyendo su nido de amor con mi dinero robado. Guardé todo en una caja fuerte que Roberto no conocía. Cada fotografía. Cada documento. Cada registro bancario. Cada email impreso. Evidencia suficiente para destruirlos completamente. Pero todavía no era el momento. Hubo un momento específico en que todo cambió dentro de mí. Un punto de quiebre donde dejé de ser la víctima llorando en silencio y me convertí en algo diferente. Algo más peligroso. Fue un domingo por la mañana. Roberto no había llegado a casa en toda la noche. Yo estaba sentada en la terraza viendo el amanecer con una taza de café que no había tocado. El cielo pasaba de negro a gris a rosa pálido. Hermoso e indiferente a mi situación. Pensé en mi funeral. En Roberto vestido de negro fingiendo dolor mientras Valeria esperaba discretamente en la distancia.
en ellos mudándose a mi casa días después, en mi empresa llevando su dirección mientras él la vaciaba sistemáticamente, en el bebé creciendo en mi antigua habitación. Pensé en rendirme, en dejarme consumir por la enfermedad y la traición, en hacerles el trabajo fácil. Entonces algo dentro de mí dijo que no. Si iba a morir en 6 meses, no lo haría como tonta patética. No les regalaría mi dignidad junto con mi empresa y mi dinero. No facilitaría sus planes permitiendo que me destruyeran emocional y financieramente antes de partir. Me levanté de esa silla con claridad absoluta. Tomé mi teléfono y llamé a Marta Cervantes, mi abogada, amiga de mi padre desde hace 30 años. Una mujer de 60 y tantos con reputación de tiburón en tribunales. Contestó al tercer timbrazo a pesar de ser domingo. Le pedí que nos viéramos ese mismo día. En su oficina. Urgente. Ella detectó algo en mi voz que la hizo aceptar inmediatamente sin preguntas. Llegué a su oficina en el centro a las 10 de la mañana. Un edificio antiguo con pisos de madera que crujían y olor a libros viejos. Marta me esperaba con café recién hecho y expresión seria. Le conté todo. El diagnóstico. La aventura. El embarazo. El robo sistemático. Los planes de esperar mi muerte. Le mostré toda la evidencia que había recopilado. Marta revisó cada documento con expresión cada vez más dura. Cuando terminó me miró por encima de sus lentes de lectura con algo parecido a admiración oscura. Me preguntó qué quería hacer. Le dije exactamente lo que necesitaba. Un plan legal perfecto. Documentos preparados pero no ejecutados todavía. Todo listo para activarse cuando yo diera la orden. Divorcio express con evidencia de adulterio. Remoción inmediata de Roberto de cualquier posición en la empresa. Congelamiento de cuentas. Demandas por fraude corporativo y malversación de fondos. Órdenes de restricción si era necesario. Marta tomó notas meticulosas. Hizo preguntas específicas sobre fechas y montos. Sobre testigos potenciales. Sobre mi disposición para proceder completamente. Le pedí algo crucial. Que no dijera nada todavía. Que preparara todo en silencio absoluto. Que lo tuviera listo para cuando yo diera la señal. No le expliqué por qué quería esperar. Simplemente le dije que confiara en mí. Que sabría cuándo era el momento correcto. Marta asintió. 30 años de experiencia legal le habían enseñado a no cuestionar a clientes determinados con evidencia sólida. Salí de su oficina sintiendo algo que no había sentido en semanas. Control. Poder. Propósito. Roberto podía seguir creyendo que yo era la esposa moribunda e ingenua esperando pacientemente mi final. Podía seguir planeando su futuro feliz con mi dinero y mi reemplazo embarazada. Mientras tanto yo construía silenciosamente la trampa que los destruiría a ambos. Regresé a casa y actué exactamente como había actuado antes. Débil. Asustada. Consumida por mi enfermedad. Le permití a Roberto seguir creyendo que tenía control total de la situación. Pero ahora cada insulto que me lanzaba era evidencia adicional. Cada noche que pasaba con ella era otro clavo en su ataúd legal. Cada transferencia fraudulenta era otro cargo criminal documentado. Lo dejé cavar su propia tumba mientras yo observaba pacientemente. Las siguientes semanas fueron un ejercicio de actuación que merecía un premio. Cada mañana me despertaba y me ponía la máscara de esposa moribunda y derrotada. Cada noche me la quitaba en privado y revisaba mis planes meticulosamente. El investigador privado se convirtió en mi sombra invisible. Le había pagado generosamente para que siguiera a Roberto y Valeria constantemente. Fotografías. Videos. Registros de cada movimiento sospechoso. Me entregaba reportes semanales en cafeterías alejadas donde nadie nos reconocería. Carpetas llenas de evidencia que yo guardaba en una caja de seguridad en un banco diferente al que usábamos Roberto y yo. Las fotografías contaban una historia completa de traición descarada. Roberto y Valeria entrando a hoteles de lujo a media tarde. Saliendo horas después con esa expresión satisfecha de amantes después del sexo. Besándose en estacionamientos vacíos sin preocuparse por quien pudiera verlos. Una serie de fotos los mostraba en una tienda de bebés. Valeria con 4 meses de embarazo ya mostrando su vientre claramente. Roberto sonriendo mientras ella sostenía pequeños pijamas azules. La imagen perfecta de futuros padres emocionados. El investigador había conseguido también videos. Clips cortos grabados discretamente en restaurantes. Roberto hablando animadamente sobre sus planes. Valeria riéndose y tocando su mano sobre la mesa. Conversaciones que el investigador había logrado captar con equipo especializado. En uno de esos videos Roberto mencionaba explícitamente esperar a que yo muriera. Decía que solo eran unos meses más.
que después podrían casarse inmediatamente, que nadie los juzgaría por encontrar amor después de una tragedia. Amor después de una tragedia que ellos mismos habían construido sobre mi supuesta tumba. Pero la evidencia más valiosa era la financiera. Marta había contratado a un contador forense. Un hombre pequeño y meticuloso llamado Javier que encontraba irregularidades como un sabueso encuentra rastros. Javier descubrió un sistema completo de robo corporativo. Roberto había estado desviando fondos durante casi un año. Pequeñas cantidades inicialmente. Facturas falsas de proveedores inexistentes. Bonos inventados para empleados que nunca los recibieron. Gastos corporativos inflados. Individualmente cada transacción parecía legítima, pero sumadas revelaban un patrón claro de malversación sistemática. $350,000 desviados en total. Dinero que había ido a cuentas compartidas con Valeria. Javier me mostró cada transacción en hojas de cálculo codificadas por colores. Rojo para fraude claro. Amarillo para sospechoso. Verde para legítimo. El documento era un mar de rojo y amarillo con apenas salpicaduras verdes. Roberto también había autorizado un préstamo corporativo grande sin mi conocimiento. $500,000 usando la empresa como aval. El dinero había ido a una cuenta que supuestamente era para expansión de operaciones. Esa cuenta estaba vacía. El dinero había sido transferido sistemáticamente a cuentas personales. A la cuenta del enganche de la casa que Valeria estaba comprando. A inversiones a nombre de ella. Estaba vaciando mi empresa para financiar su nueva vida. Javier preparó un reporte forense completo. 120 páginas de evidencia documentada con cada transacción fraudulenta resaltada y explicada. Suficiente para demandas civiles y probablemente cargos criminales. Marta revisó todo con expresión satisfecha. Dijo que teníamos un caso perfecto. Que Roberto no tendría defensa posible. Que probablemente enfrentaría cárcel además de perder todo en el divorcio. Mientras tanto yo continuaba mi actuación en casa. Comencé a verme genuinamente más débil. Perdí peso intencionalmente comiendo menos. Dejé de maquillarme. Usaba ropa holgada que acentuaba mi delgadez. Quería que Roberto viera exactamente lo que esperaba ver. Una esposa muriendo rápidamente. Una mujer sin energía para sospechar o investigar. Una víctima perfecta para su plan perfecto. Funcionó mejor de lo esperado. Roberto se volvió casi amable en su desdén. Como si mi deterioro visible lo hiciera sentir seguro. Me preguntaba ocasionalmente cómo me sentía con tono que imitaba preocupación. Yo respondía con voz débil que cada día era más difícil. Sus ojos mostraban alivio apenas disimulado. Mientras más enferma parecía, más relajado se ponía. Más descuidado con sus mentiras. Más obvio con sus salidas nocturnas. Una noche llegó oliendo a champán y ese perfume floral. Tenía brillo de labios en su camisa. Marcas que antes habría intentado ocultar. Me encontró en la sala viendo televisión envuelta en una manta. Le pregunté cómo estuvo su día. Me dijo que agotador. Muchas juntas. Muchos problemas por resolver. Le creí en voz alta. Le agradecí por trabajar tan duro especialmente durante estos tiempos difíciles. Por mantener la empresa funcionando mientras yo estaba tan enferma. Su expresión fue casi cómica. Sorpresa mezclada con culpa mezclada con alivio. No esperaba gratitud. Esperaba acusaciones o lágrimas. Mi mansedumbre lo desarmó completamente. Esa noche escuché cuando llamó a Valeria desde su habitación. Las paredes no eran tan gruesas como creía. Escuché fragmentos de conversación. Diciéndole que yo estaba peor. Que probablemente no llegaría a los 6 meses completos. Que tal vez solo faltaban 2 o 3 meses más. Sonaba esperanzado. Casi emocionado. Yo sonreí en la oscuridad de mi habitación. Dejé que siguiera creyendo que su plan funcionaba perfectamente. Mientras tanto, Marta terminaba de preparar todos los documentos legales. Todo listo para ser presentado y ejecutado en cuestión de horas cuando yo diera la palabra. Solo necesitaba el momento perfecto para destruirlos completamente. Ese momento llegaría pronto. Era un martes gris de noviembre. 10 semanas habían pasado desde el diagnóstico original. Yo estaba en casa fingiendo debilidad, mientras revisaba reportes financieros de la empresa en mi laptop. Roberto había salido temprano esa mañana con excusa de reuniones todo el día. Mi teléfono sonó cerca del mediodía. Número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números que no reconocía, pero algo me hizo responder. Era el doctor Ramírez. Su voz sonaba extraña, temblorosa, nerviosa de una manera que inmediatamente me puso en alerta. Dijo mi nombre completo. Victoria Sandoval de Méndez. Pidió confirmar que era yo.
Preguntó si estaba sentada. Si estaba sola. Le confirmé ambas cosas, aunque mi corazón comenzó a latir acelerado. 1000 posibilidades cruzaron mi mente. El cáncer era peor de lo que pensaban. Me quedaban semanas, no meses. Necesitaban comenzar tratamiento inmediatamente. Lo que dijo fue completamente diferente. Había habido un terrible error. Un error catastrófico en el laboratorio. Las muestras de 2 pacientes se confundieron durante el procesamiento. Mis resultados y los de otra mujer fueron intercambiados accidentalmente. Yo no tenía cáncer pancreático. Nunca lo tuve. La otra paciente sí. Una mujer de 45 años llamada Patricia Ruiz que realmente tenía la enfermedad terminal. Que realmente tenía 6 meses de vida. Que había recibido mis resultados diciéndole que estaba perfectamente sana. El doctor Ramírez seguía hablando. Disculpándose profusamente. Explicando cómo sucedió el error. Problemas con el sistema de etiquetado en el laboratorio. 2 muestras procesadas el mismo día con nombres similares en la solicitud. Su voz se quebraba. Hablaba sobre responsabilidad médica. Sobre investigaciones internas. Sobre cómo el hospital estaba tomando medidas inmediatas. Sobre abogados y seguros y procedimientos. Yo dejé de escucharlo. Mi cerebro se había desconectado después de esas 4 palabras. Yo no tenía cáncer. No me estaba muriendo. No tenía 6 meses de vida. No había enfermedad terminal. Sentí como si el piso desapareciera bajo mis pies. Como caer y flotar simultáneamente. Mi respiración se aceleró. Las manos me temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. El doctor Ramírez seguía hablando. Ofreciendo hacerme nuevos exámenes inmediatamente. Estudios completos para confirmar mi salud. Consultas con especialistas. Compensación por el error. Cualquier cosa que necesitara. Le pedí que parara. Que me diera un momento. Que me dejara procesar. Silencio al otro lado de la línea. Respiración pesada del doctor esperando mi reacción. Probablemente esperando gritos. Demandas. Histeria justificada. Mi mente trabajaba a velocidad vertiginosa. 10 semanas. 10 semanas viviendo con diagnóstico de muerte inminente. 10 semanas viendo cómo mi esposo me abandonaba porque creía que moriría pronto. 10 semanas de traición construida sobre la certeza de mi muerte conveniente. Roberto había planeado toda su nueva vida basándose en que yo desaparecería en meses. Valeria estaba embarazada y comprando casa porque yo estaría muerta para cuando naciera el bebé. Sus padres me habían pedido que lo dejara ser feliz porque asumían que no estaría aquí mucho tiempo más. Todos sus planes. Toda su traición descarada. Todo construido sobre mi tumba prematura. Excepto que no habría tumba. No por décadas. Comencé a reír. Una risa que empezó suave y creció hasta convertirse en carcajadas que no podía controlar. El doctor Ramírez preguntó con preocupación si me encontraba bien. Si necesitaba que enviara a alguien. Le dije que estaba perfectamente bien. Mejor que bien. Maravillosamente bien. Él malinterpretó mi risa como shock. Ofreció nuevamente consultas psicológicas. Apoyo emocional. Recursos para procesar el trauma de haber vivido con diagnóstico falso. Respiré profundamente. Me calmé lo suficiente para hablar coherentemente. Le agradecí por llamar. Por ser honesto sobre el error. Entonces le pedí algo específico. Que me diera 48 horas antes de enviarme la documentación oficial corrigiendo el diagnóstico. Que no contactara a nadie más. Que mantuviera esto en absoluto silencio por 2 días. El doctor Ramírez vaciló. Dijo que había protocolos. Que necesitaba documentar la corrección inmediatamente. Que había responsabilidades legales. Le expliqué que necesitaba esas 48 horas por razones personales. Que no lo demandaría. Que cooperaría completamente con cualquier investigación. Que solo necesitaba 2 días para manejar algunos asuntos privados antes de que esto se hiciera oficial. Mi tono debe haber comunicado algo porque finalmente aceptó. Dijo que me enviaría la documentación el jueves. Que mientras tanto podía programar los nuevos exámenes confirmatorios cuando estuviera lista. Colgué el teléfono y me quedé sentada en completo silencio. No tenía cáncer. Roberto no lo sabía. Valeria no lo sabía. Nadie lo sabía excepto el doctor y yo. Durante 48 horas yo tendría información que cambiaría absolutamente todo mientras ellos seguían creyendo que su plan funcionaba perfectamente. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera el día gris parecía repentinamente hermoso. Los árboles perdiendo sus hojas otoñales. El tráfico normal de la calle. Personas viviendo sus vidas ordinarias sin idea del giro monumental que acababa de suceder en la mía.
10 semanas atrás ese diagnóstico me destruyó. Me hizo sentir como si mi vida terminara. Como si todo por lo que trabajé no importara porque estaría muerta pronto. Ahora ese mismo diagnóstico falso se convertía en el regalo más extraño y perfecto. Porque Roberto había mostrado su verdadera naturaleza creyendo que podía salirse con la suya. Había revelado exactamente quién era cuando pensó que no habría consecuencias. Había planeado robarme y reemplazarme asumiendo que yo no estaría aquí para impedirlo. Pero yo estaría aquí. Por décadas. Y él acababa de darme toda la evidencia necesaria para destruirlo completamente. Tomé mi teléfono nuevamente. Llamé a Marta. Le dije que nos viéramos inmediatamente. Urgente. Que había un desarrollo nuevo que cambiaba todo. Llegué a su oficina 30 minutos después. Cerré la puerta. Me senté frente a su escritorio. Le conté sobre la llamada. Sobre el error médico. Sobre no tener cáncer. Sobre estar perfectamente sana. Marta me miró en silencio absoluto por varios segundos. Luego una sonrisa lenta y peligrosa cruzó su rostro. Una sonrisa que decía que entendía perfectamente las implicaciones. Le dije exactamente lo que quería hacer. Activar todo. Inmediatamente. Mientras Roberto y Valeria seguían creyendo que yo moriría pronto. Antes de que supieran que su plan se había derrumbado. Marta abrió su laptop. Comenzó a hacer llamadas. A enviar emails. A preparar documentos para presentación inmediata. Teníamos 48 horas antes de que la corrección oficial del diagnóstico se hiciera pública. 48 horas para implementar la destrucción total de Roberto antes de que supiera que yo viviría para verlo. Salí de la oficina de Marta con claridad absoluta sobre cada paso siguiente. Esa noche Roberto llegó tarde nuevamente. Oliendo a ella. Sonriendo con esa satisfacción apenas oculta de hombre que cree que todo sale según su plan. Me encontró en la sala. Me preguntó cómo me sentía. Le dije que muy cansada. Muy débil. Me miró con esa falsa compasión que ya conocía tan bien. Dijo que descansara. Que no me preocupara por nada. Que él se encargaba de todo. Le sonreí débilmente. Le agradecí por ser tan considerado. Por dentro sonreía con algo completamente diferente. Mañana su mundo colapsaría. Y yo estaría viva para disfrutarlo. El miércoles amaneció con cielo despejado. Uno de esos días brillantes de noviembre donde el sol hace que todo parezca más nítido. Más real. Perfecto para el día en que destruiría completamente a mi esposo. Roberto se levantó temprano como siempre. Lo escuché moviéndose en su habitación. Duchándose. Vistiéndose con esa rutina que había perfeccionado durante años de engaño. Salió sin desayunar. Sin despedirse. Apenas un murmullo de que tenía juntas todo el día. Sabía dónde estaría. El investigador me había confirmado que Roberto y Valeria tenían cita con el ginecólogo a las 10 de la mañana. Ultrasonido del bebé. Querían saber el sexo. Querían comenzar a planear la habitación infantil en mi futura casa vacía. Perfecto. Estarían juntos. Ocupados. Distraídos con fantasías de su futuro feliz. Llamé a Marta a las 8 en punto. Le di luz verde para todo. Activar cada documento. Presentar cada demanda. Ejecutar el plan completo sin esperar un segundo más. Marta ya tenía todo preparado. Había pasado la noche anterior coordinando con abogados asociados, con el contador forense, con autoridades bancarias, con recursos humanos de mi empresa. Todo listo para implementarse simultáneamente. A las 9 de la mañana comencé. Primero cambié todas las contraseñas corporativas, sistemas de email, software de contabilidad, plataformas de administración. Acceso a cuentas bancarias empresariales. Todo lo que Roberto usaba diariamente para operar. Le había dado acceso completo confiando en él como esposo y director de operaciones. Ahora ese acceso desaparecía con clics sistemáticos. Contraseñas nuevas que solo yo conocía. Autenticación de 2 factores vinculada únicamente a mi teléfono. Llamé al banco corporativo. Hablé con el gerente con quien tenía relación de años. Le expliqué que había descubierto malversación de fondos por parte de un empleado con acceso autorizado. Necesitaba congelar inmediatamente ciertas cuentas y transferencias pendientes. El gerente conocía a Roberto. Había procesado muchas de sus transacciones. Pero también conocía las políticas del banco y sabía quién era la dueña real de la empresa. Bloqueó todo en 15 minutos. Cuentas congeladas. Tarjetas corporativas canceladas. Transferencias programadas detenidas. Roberto no podría mover un solo peso de fondos corporativos. Marta, mientras tanto, presentaba documentos en tribunales. Demanda de divorcio express con causal de adulterio.
Evidencia fotográfica adjunta. Videos. Emails. Declaraciones del investigador privado. Todo empaquetado en un expediente de 150 páginas que no dejaba duda alguna. Simultáneamente presentaba demanda civil por fraude corporativo, malversación de fondos, apropiación indebida, falsificación de documentos. El reporte forense de Javier adjunto con cada transacción fraudulenta documentada meticulosamente. También notificación formal al consejo directivo de la empresa. Remoción inmediata de Roberto Méndez de su posición como director de operaciones. Causa justificada por fraude comprobado. Efectivo inmediatamente sin compensación ni liquidación. El abogado asociado de Marta se encargó de presentar denuncia penal. Los montos desviados calificaban para cargos criminales. Fraude agravado. El fiscal recibiría el expediente completo esa misma tarde. A las 10:30 todo estaba en movimiento. Documentos presentados. Cuentas bloqueadas. Accesos revocados. La maquinaria legal avanzando inexorablemente. Conduje a casa con calma extraña. Sabía exactamente lo que encontraría Roberto cuando intentara usar su tarjeta corporativa para pagar el almuerzo celebratorio después del ultrasonido. Tarjeta declinada. Cuenta bloqueada. Llegué a la casa y preparé la escena final. Sobre la cama matrimonial que Roberto había abandonado hace semanas coloqué todo cuidadosamente. Como exhibición en museo de traición. Fotografías tamaño carta. Roberto y Valeria besándose. Entrando a hoteles. Ella con su vientre de embarazada visible. Él con su mano sobre ese vientre. Docenas de imágenes cronológicamente ordenadas contando la historia completa de su aventura. Emails impresos. Conversaciones sobre esperar mi muerte. Planes financieros para después de mi funeral. Discusiones sobre mi testamento y herencias. Sus propias palabras condenándolos. Estados de cuenta bancarios. Transferencias fraudulentas resaltadas en amarillo fluorescente. Cada peso robado documentado con fecha y hora exactas. Papeles del divorcio. Oficiales. Sellados por el tribunal. Demanda presentada formalmente esa mañana. Causal adulterio con evidencia adjunta. Y finalmente el reporte médico. El documento más importante de todos. La corrección oficial del Dr. Ramírez explicando el error de diagnóstico. Confirmando que yo no tenía cáncer. Que estaba perfectamente sana. Que viviría décadas más. Lo coloqué hasta arriba. Lo primero que vería. El golpe que derrumbaría todo su mundo. Tomé fotografía de la exhibición completa. Evidencia de que él la había visto. Envié copia a Marta para los archivos legales. Entonces salí de la casa. No quería estar ahí cuando llegara. No quería verlo procesar la destrucción de todos sus planes. No le daría el placer de mi presencia como testigo de su colapso. Me hospedé en un hotel. Uno discreto en el centro donde nadie me conocía. Pedí servicio a la habitación. Me di un baño largo en esa tina enorme. Me sentía ligera por primera vez en meses. Como si hubiera estado cargando peso enorme y finalmente lo soltara. Mi teléfono comenzó a sonar cerca de las 4 de la tarde. Roberto. 15 llamadas en 20 minutos. No contesté ninguna. Dejé que cada llamada fuera a buzón. Escuché los mensajes de voz después. El primero sonaba confundido. Su tarjeta no funcionaba. Sus contraseñas corporativas tampoco. Había algún error del sistema. Necesitaba que lo llamara. El segundo sonaba frustrado. ¿Por qué no contestaba? ¿Qué estaba pasando? Porque su acceso estaba bloqueado. El tercero sonaba ansioso. Necesitaba hablar conmigo urgentemente. Había llegado a casa. Había visto las cosas en la cama. Podía explicarlo todo. El cuarto sonaba desesperado. Llorando. Suplicando que contestara. Que le diera oportunidad de hablar. Que todo era un malentendido. El quinto sonaba furioso. Gritando sobre abogados. Sobre demandas injustas. Sobre cómo no podía hacerle esto. Sobre sus derechos. Borré todos los mensajes sin terminar de escucharlos. Marta me llamó cerca de las 6. Roberto había aparecido en su oficina. Histérico. Demandando hablar conmigo. Amenazando con abogados propios. Gritando sobre injusticias. La recepcionista llamó seguridad. Lo escoltaron fuera del edificio. Marta presentó orden de restricción temporal. Roberto no podía acercarse a mí ni a las oficinas de mis abogados. Valeria también llamó. Número que reconocí de los reportes del investigador. No contesté. Dejó mensaje lloroso. Diciendo que Roberto estaba destruido. Que necesitaba explicarme su lado de la historia. Que yo no entendía el amor verdadero que compartían. Bloqueé su número.
Los padres de Roberto llamaron. Don Ernesto con voz temblando de rabia contenida, demandando saber cómo me atrevía a humillar a su hijo, a destruir su carrera, a arruinar su vida cuando él había sido tan paciente con mi enfermedad. Les dije con voz perfectamente calmada que su hijo había robado $350,000 de mi empresa, que había planeado abandonar a su esposa moribunda por su amante embarazada, que cada acción legal tomada estaba completamente justificada, que si querían discutir algo más podían contactar a mis abogados. Colgué antes de que pudieran responder. Esa noche dormí mejor que en meses. Completa, profunda, sin pesadillas. Mañana comenzaría a reconstruir mi vida. Pero esta noche simplemente disfruté saber que Roberto finalmente entendía que había subestimado completamente a la mujer equivocada. El jueves por la mañana me levanté temprano en mi habitación de hotel. Pedí desayuno al cuarto. Café negro, fruta fresca, pan tostado. Comí lentamente mientras revisaba mi teléfono y las noticias que Marta me enviaba por mensaje. Roberto había pasado la noche intentando contactar abogados. Había llamado a 5 diferentes. Todos rechazaron su caso después de revisar la evidencia preliminar. Nadie quería defender lo indefendible. Fraude documentado. Adulterio fotografiado. Malversación comprobada por contador forense. Finalmente encontró un abogado de medio pelo dispuesto a tomar su dinero. Un hombre con oficina pequeña en zona comercial deteriorada. Alguien desesperado por clientes. Marta ya conocía su reputación. Mediocre en el mejor de los casos. El abogado revisó el expediente. Le dijo a Roberto lo que cualquier abogado competente diría. No tenía caso. La evidencia era abrumadora. El prenup que firmamos era hermético. En caso de divorcio por adulterio probado, Roberto no recibía absolutamente nada. 0 compensación. 0 liquidación. 0 derechos sobre propiedades o empresa. Nada. Peor aún, las demandas civiles y criminales por fraude eran sólidas. Podía enfrentar cárcel. Tendría que devolver todo el dinero robado más intereses y penalizaciones. Multas enormes. Antecedentes penales que destruirían cualquier carrera futura. El abogado le recomendó negociar. Admitir culpabilidad. Buscar acuerdo para reducir cargos criminales. Rogar por misericordia. Roberto aparentemente rechazó ese consejo. Según Marta, estaba convencido de que podía razonar conmigo. Que nuestros 15 años de matrimonio significaban algo. Que yo eventualmente perdonaría y retiraría las demandas. ¡Qué ilusión tan patética! Mientras Roberto navegaba su colapso legal, yo recibía reportes del caos en otras áreas de su vida. El banco había congelado no solo cuentas corporativas, sino también las cuentas personales compartidas con Valeria. El dinero robado que había transferido. Los fondos que planeaban usar para su nueva casa. Todo bloqueado, pendiente investigación de fraude. Valeria intentó acceder al dinero del enganche que había pagado por la casa. Descubrió que el vendedor había sido notificado de posible procedencia criminal de los fondos. La transacción estaba suspendida indefinidamente. Su casa de ensueño desapareciendo. Llamó a Roberto histérica. El investigador había logrado interceptar parte de esa conversación. Valeria gritando sobre promesas rotas. Sobre cómo le había asegurado que todo estaba bajo control. Sobre el bebé que venía y ahora no tenían casa ni dinero ni futuro. Roberto intentó calmarla. Le prometió que arreglaría todo. Que solo necesitaba tiempo. Que convencería a su esposa loca y vengativa de ser razonable. Valeria no sonaba convencida. Las noticias viajaron rápido por la empresa. Para el mediodía del jueves todos los empleados sabían. El director de operaciones removido por fraude. Divorciándose por aventura con su asistente. Enfrenta cargos criminales. Los pasillos zumbaban con chismes. Algunos empleados expresaban shock genuino. Otros admitían que sospechaban desde hace meses. Mariana de Contabilidad aparentemente dijo que siempre supo que Roberto era demasiado encantador para ser confiable. Convoqué Junta General de Empleados para el viernes. Quería dirigirme a todos directamente. Aclarar la situación. Asegurarles que la empresa estaba estable. Que sus trabajos no corrían peligro. Que esta era situación personal que no afectaría operaciones. Mientras tanto, los padres de Roberto intentaron intervenir nuevamente. Don Ernesto contactó a conocidos mutuos. Gente de nuestros círculos sociales. Tratando de presionarme socialmente para retirar las demandas. Les envié mensaje claro a través de Marta. Cualquier intento adicional de contacto sería documentado como acoso. Cualquier difamación pública resultaría en demandas adicionales por daños. Que se mantuvieran alejados.
La presión social funcionó al revés. Conocidos que escucharon la historia completa se pusieron de mi lado. Nadie defiende al esposo que abandona a su esposa moribunda por su asistente embarazada. Nadie simpatiza con el ladrón que roba de la empresa de su esposa. Roberto se convirtió en paria social en 48 horas. El viernes su situación empeoró exponencialmente. El fiscal asignó investigador al caso criminal. Revisaron las cuentas bancarias. Confirmaron cada transacción fraudulenta. Emitieron orden de presentación. Roberto tendría que presentarse ante el fiscal el lunes. Ser interrogado formalmente. Posiblemente arrestado dependiendo de su cooperación. Su abogado mediocre le aconsejó nuevamente negociar. Roberto seguía resistiendo. Seguía creyendo que de alguna manera saldría de esto. Valeria finalmente alcanzó su punto de quiebre el viernes por la noche. El investigador reportó que ella salió del departamento que compartían temporalmente con maleta grande. Se fue a casa de sus padres en las afueras de la ciudad. Dejó a Roberto solo con sus problemas legales y su mundo desmoronándose. Intentó llamarla docenas de veces. Ella no contestó. Eventualmente bloqueó su número. La mujer que supuestamente lo amaba. Por quien había arriesgado todo. Por quien había traicionado a su esposa y robado una fortuna. Esa mujer lo abandonó en el momento en que el dinero desapareció. ¡Qué poético! Los padres de Roberto finalmente entendieron la magnitud del desastre. Don Ernesto apareció en la casa el sábado exigiendo hablar con su hijo. Según vecinos que después comentaron, hubo gritos. Acusaciones. Recriminaciones. Don Ernesto salió una hora después luciendo 10 años más viejo. No volvió a contactarme. No volvió a defender a su hijo. Aparentemente hasta él reconocía que Roberto había cavado su propia tumba. Doña Lucía llamó brevemente. No para pedir clemencia, sino para disculparse. Dijo que no sabía la extensión de lo que Roberto había hecho. Que estaba avergonzada. Que entendía mis acciones. Le agradecí la llamada. No sentía triunfo particular hablando con ella. Solo cansancio de toda la situación. Para el domingo Roberto estaba completamente solo. Sin esposa. Sin amante. Sin trabajo. Sin dinero accesible. Sin casa pronto porque yo iniciaría proceso de desalojo. Sin apoyo familiar. Sin amigos que quisieran asociarse con escándalo así. Marta me informó que había intentado contactarla nuevamente. Rogando que arreglara reunión conmigo. Diciendo que necesitaba hablar. Que merecía oportunidad de explicarse cara a cara. Le dije a Marta que absolutamente no. Que no tenía nada que decirle. Que cualquier comunicación pasara por abogados exclusivamente. No le debía conversación. No le debía cierre. No le debía nada excepto la destrucción completa que él mismo orquestó. El domingo por la noche recibí mensaje de número desconocido. Probablemente Roberto usando teléfono prestado. Mensaje largo y patético. Disculpas. Excusas. Súplicas. Decía que había cometido error terrible. Que el estrés de mi enfermedad lo había vuelto loco temporalmente. Que Valeria lo había seducido en momento de debilidad. Que nunca quiso lastimarme realmente. Que si retiraba las demandas trabajaría el resto de su vida para compensarme. Que podíamos ir a terapia de parejas. Que me amaba todavía. Que nuestro matrimonio valía la pena salvarse. Leí el mensaje completo. Luego lo borré sin responder. Sus palabras eran vacías. Manipulación desesperada de hombre que finalmente entendía las consecuencias de sus acciones. Demasiado poco. Demasiado tarde. Preparé mi ropa para el lunes. Traje sastre gris. Tacones profesionales. Maquillaje impecable. Apariencia de mujer completamente en control de su vida. El lunes llegué a las oficinas corporativas a las 9 de la mañana. El edificio que mi padre construyó. La empresa que yo convertí en algo exitoso. Mi territorio. Mi legado. Marta ya estaba esperando en la sala de juntas principal. Había traído a su asociado Jorge. Un hombre joven y meticuloso que había ayudado a preparar toda la documentación. También estaba presente el notario público. Esto sería oficial. Documentado. Legal. Roberto llegó 15 minutos tarde. Se veía destruido. Ojeras profundas bajo ojos rojos. Traje arrugado que probablemente había usado varios días. Cabello sin peinar. Barba de 3 días. La imagen de hombre desmoronándose. Entró a la sala de juntas con su abogado mediocre siguiéndolo nerviosamente. Se sentaron del lado opuesto de la mesa larga de caoba. Esa mesa donde habíamos tenido cientos de reuniones de negocios durante años. Donde habíamos planeado estrategias corporativas juntos. Ahora era campo de batalla. Roberto intentó hablarme directamente.
Marta lo interrumpió inmediatamente. Toda comunicación pasaría por representantes legales. Nada de conversaciones personales. Esto era procedimiento formal. Su abogado carraspeó incómodo. Comenzó con argumentos débiles sobre circunstancias atenuantes. Sobre cómo Roberto había trabajado años construyendo la empresa también. Sobre contribuciones que merecían reconocimiento. Sobre acuerdos razonables que beneficiarían a ambas partes. Marta lo desmontó sistemáticamente. Roberto era empleado. Bien compensado durante años. Sin inversión de capital propio. Sin derechos de propiedad. El prenup era absolutamente claro. En caso de divorcio por adulterio probado recibía 0. El abogado intentó argumentar que las demandas por fraude eran exageradas. Que las transferencias podían explicarse como errores administrativos. Que no había intención criminal. Jorge presentó el reporte forense completo. 120 páginas de evidencia meticulosa. $350,000 desviados sistemáticamente durante 12 meses. Facturas falsas. Proveedores inventados. Transferencias a cuentas personales. Patrón claro de robo premeditado. El abogado de Roberto palideció leyendo los primeros párrafos. Sabía que no tenía defensa posible. Roberto finalmente habló. Su voz quebrada. Suplicante. Dirigiéndose directamente a mí ignorando a los abogados. Dijo mi nombre. Victoria. Como si eso significara algo todavía. Como si años de matrimonio le dieran derecho a familiaridad. Intentó explicar. El estrés. Mi enfermedad. Valeria persiguiéndolo. Errores cometidos en momento de debilidad. Arrepentimiento genuino. Lo dejé hablar. Observé cómo se desmoronaba buscando palabras que pudieran salvarlo. Buscando argumento que tocara algo en mí. Algún resto de amor o compasión que pudiera explotar. Cuando terminó hubo silencio largo. Entonces hablé por primera vez desde que entró a la sala. Le dije exactamente lo que pensaba. Con voz calmada. Fría. Medida. Cada palabra calculada para máximo impacto. Que había planeado abandonar a su esposa moribunda. Robar su empresa. Reemplazarla con mujer embarazada de su amante. Construir vida feliz sobre mi tumba anticipada. Esperar pacientemente mi muerte para heredar todo legalmente. Que lo único que lamentaba era que no estuviera en la cárcel todavía. Que mi abogada había sugerido que el escándalo público y la ruina financiera eran castigo suficiente por ahora. Pero que si no cooperaba completamente con devolución de fondos robados, los cargos criminales procederían sin misericordia. Que tenía una semana para desalojar la casa. Que cualquier intento de contacto adicional resultaría en orden de restricción permanente. Que su carrera estaba terminada. Su reputación destruida. Su futuro arruinado. Todo por su propia codicia y crueldad. Roberto comenzó a llorar. Lágrimas reales corriendo por mejillas sin afeitar. Sollozos que sacudían sus hombros. No sentí nada viéndolo. Ni satisfacción ni lástima. Solo vacío donde antes había amor. Me levanté de la mesa. Marta y Jorge también. El notario cerró su carpeta con documentación completa del encuentro. Caminé hacia la puerta. Roberto llamó mi nombre nuevamente. Una última súplica desesperada. No volteé. No respondí. Simplemente salí de esa sala dejándolo con los pedazos rotos de la vida que él mismo destruyó. Fue la última vez que lo vi. 3 meses después mi vida era irreconocible de la mejor manera posible. La empresa crecía más fuerte sin Roberto. Contraté directora de operaciones nueva. Una mujer brillante de 50 años con 20 años de experiencia. Los empleados trabajaban más motivados. La productividad aumentó 20%. Roberto devolvió cada peso robado bajo amenaza de prisión. Trabajaba ahora en empleo administrativo básico ganando fracción de su salario anterior. Valeria lo había dejado definitivamente. Se mudó a otra ciudad con el bebé. Niño que Roberto veía irregularmente pagando manutención que apenas podía costear. Yo rehice mi vida completamente. Nuevos proyectos. Nuevas amistades. Terapia semanal procesando traición y crecimiento personal. Resulta que no me estaba muriendo. Pero mi matrimonio sí. Y a veces la mejor venganza es simplemente sobrevivir y prosperar cuando todos esperaban verte caer. Especialmente cuando planeaban heredar tus cenizas. Si esta historia te atrapó, dale a like y suscríbete. Nos vemos familia.